explicar lo que uno siente en este momento, yo siempre he sentido que Juan fue un mentor. Eh, yo no fui estudiante, solo fui estudiante de pregrado, diría solo, porque estoy rodeado aquí de varios que han sido sus doctorantes, postdoctorantes, eh, y siempre sentí yo que Juan fue la persona que me acercó a, a lo que es entender la biología. Yo soy ingeniero forestal de formación, o de desformación, como a veces me decía. También. Eh, Me acercó a la biología, me acercó a la ecología, y en particular me acercó a tratar de visualizar eh, la ecología de los bosques de Chile desde una perspectiva totalmente distinta, desde otra escuela de conocimiento. Eh, yo Aquí me invitó Aurora a tratar de explicar un poco cuál era la contribución de Juan en lo que es la estructura, la dinámica de bosques de Chile, y inevitablemente caí a la pregunta original, creo yo, para muchos ecólogos de plantas, de qué es la sucesión, qué causa la sucesión, cómo se explican los cambios en la composición de especies, cuáles son las implicancias en las funciones ecosistémicas de estos cambios. Y que creo, de hecho, extrayendo de los trabajos originales de Juan, de los primeros trabajos, estas preguntas están ahí. Entonces, creo que son cosas que Juan, eh, desde muy inicio en su carrera, trató de responder, probablemente apasionado, como era apasionado por las plantas, y como podemos ser varios de los que estamos acá, el tratar de entender estos mecanismos y lo que yo a veces llamo también como el misterio de los bosques, ¿no? De cómo los bosques se desarrollan y se han desarrollado en el tiempo, por qué están ahí, por qué están estructurados como están. Entonces Juan nos menciona esto desde el principio de sus trabajos, y es un concepto central en sus trabajos. Y una de las cosas que eso, eh, pongo ahí extractos directamente de los artículos escritos por Juan ahí en esas letras más rimbombantes del libro. Y uno de los trabajos que es como uno podría decir como medio fundamentales, creo yo, es esta explicación sobre las diferencias entre las laderas norte-sur, ¿no? Que es un trabajo que hizo, de hecho, en los años 70, a principios o sea, a mediados de los 70. eh, y lo interesante de esto, más allá del patrón, porque Juan lo que hace básicamente es que un patrón que ya ha sido descrito anteriormente por otros biogeógrafos, otros ecólogos también, lo que hace es medirlo y demostrarlo para nuestros bosques de acá. Y eso yo creo que es como que, para mí, es como que muestra una de las muchas cosas que Juan me decía cuando estábamos yendo a terreno. No fui tantas veces a terreno con Juan, pero cuando estábamos yendo nos decía, hay que medirlo. O sea, no teníamos ni idea y siempre nos decía, hay que medirlo. Y nosotros nos veíamos harto en el laboratorio con eso. Porque era cualquier idea que tenía ahí, Juan siempre decía, bueno, mídanlo, vean cómo medirlo. Y este para mí es un ejemplo de eso, ¿no? Cómo explicar un patrón tan simple como el cambio de ladera y la insolación de la vegetación hace que existan cambios en la composición. eh, es como fundamental en esta historia, y de hecho rescato esa frase de Juan, porque solamente mirando estos atributos estructurales y de composición, en el fondo te puedes acercar también a todo lo que, bueno, de hecho ya nos estaba explicando Fefa, que son estas interacciones biótica y también en la funcionalidad de los ecosistemas. De hecho, me encanta parte de esa frase, las funciones del ecosistema dentro de los ecosistemas, es como bien bonito como lo escribe ahí Juan. Eh, Adicionalmente está este largo interés de Juan, y yo creo que ahí es donde más enganchamos cuando empezamos a trabajar juntos, es sobre el rol de los disturbios. Inicialmente los primeros trabajos, que aquí está uno con Julio Gutiérrez, de hecho, es el efecto del fuego en los matorrales chilenos, la vegetación de Chile Central, y ahí pongo una frase que yo creo que la repite en más de 10 artículos, o quizás cientos de artículos que tiene por ahí, es cómo el régimen de perturbaciones determina la distribución temporal y espacial de los lugares de sucesión, coma, difiere, porque siempre cuando pone difiere es porque lo compara con algo. Y eso es súper entretenido. O sea, uno desde aquí, desde este artículo, pensaría yo, no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero desde estos artículos él empieza a manifestar de que hay eh,
perturbaciones, regímenes de perturbaciones, patrones de distribución que comparativamente o son similares, convergen o divergen entre distintos biomas en el mundo. Y una de las primeras demostraciones es lo que ya nos estaba comentando recién Fefa, es en esta comparación Chile con el chaparral en California. También nos hace esto, lo voy a hablar un poquito después, estas comparaciones entre Chile y los bosques tropicales, ¿no? Y dentro de Chile también habla de estas comparaciones entre la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes, desafiando paradigmas de construcción de la ecología de las dinámicas de los bosques de Chile, en cómo los patrones y regímenes de disturbios, tanto en sus escalas temporales como espaciales, empiezan a diferir en los patrones sucesionales que vemos y cómo eso estructura los bosques de Chile y los distintos bosques del mundo. Yo pienso, y eso es como una idea que se me vino a la cabeza tratando de pensar en qué decir hoy día, digamos, de cuál es el aporte de Juan. Pienso que esto lo construye desde Chile y tal como planteaba Pablo al principio, uno de sus trabajos más originales, escrito en español en revistas chilenas, eh, es una idea que él la trae y la construye después con su trabajo con Stuart Pickett, ¿no? Que principalmente es la proposición de un modelo sucesional eh, bastante generalizado y simple, que se resume básicamente en estos tres, estoy como aleteando aquí, pero tengo el algo me dicen pollo, que tiene estas tres principales causas, ¿no? Y mecanismos. La disponibilidad de un sitio, ¿no? Que incluye también la disponibilidad diferencial de especies y el performance diferencial de las especies como principales causas y mecanismos que lideran la sucesión. Eh, empiezo a estar bastante convencido que son ideas que de hecho propone Juan en ese tiempo como una visión moderna, de que propone que son múltiples fuerzas que impulsan el cambio vegetacional y sus interacciones, que son ideas que repite bastante en distintos papers que tienen que ver con la sucesión. Y, y aquí rescato un trabajo recientemente publicado, de hecho, por Porter en Biological Reviews, en la cual hace una revisión de las teorías sucesionales y rescata este modelo de Pickett y Ernesto, ¿no? Eh, que es el marco estructurado de la sucesión. Y ustedes pueden ver acá las principales causas, que son las que ya recién expliqué acá arriba, pero emergen todos estos potenciales mecanismos que determinan la sucesión. En palabras de estos autores que revisan, hay una cosa bien chistosa que Juan, cuando yo le decía, mira Juan, salió una revisión de sucesión, y me dice, otra revisión de sucesión por año. O sea, muy consciente, creo él, de todo esto nuevo aportes que hace la teoría sucesional. Y esta es como la revisión que encontré de este año, y resulta ser que muy claramente ponen en esta revisión, eh, estas son las palabras de los autores, que es un marco estructurado y muy completo con el cual se analiza la sucesión y como tal ofrece la visión más completa de la sucesión que merece mucha más atención de la que ha recibido hasta la fecha. Y si ustedes se fijan en los mecanismos, creo yo que aquí está principalmente todo lo que estaba en la cabeza de Juan. O sea, tenemos el rol de los disturbios, que era lo que estaba hablando inicialmente, la dispersión, los propágulos de especies, la disponibilidad de recursos en el suelo, la historia de vida de las plantas, la ecofisiología, las competencias, son mecanismos de competencia, herbivoría, etcétera. Yo a veces sentía cuando trabajaba con Juan de que como que él hacía un popurrí de cosas, así como, ¿por qué hacía tantas cosas distintas? Y yo les vengo acá a sugerir que en realidad esto lo tenía en la cabeza desde su inicio, y que es desde esta construcción, ¿no? de este modelo que está acá. Como dice ahí, es bastante sencillo, tiene una aplicación universal, esto también aparece en esta revisión, y permite generalidad, en el sentido de que uno puede estudiar desde lo local, patrones que pueden ser bastante generales, y cuando uno ve los papers de Juan, se da cuenta de que muchos de estos artículos que pueden ser de una escala local muy pequeña, tienen una implicancia, digamos, de entendimiento de la ecología de bosques que es a escala universal. Eh, un ejemplo de eso ya lo explicó la FEFA, así que no voy a explicar tanto más al respecto de esto, que es esta comparación del matorral de California con Chile, ¿no? Como las causas de cómo aplicamos, digamos, este mecanismo
digamos, este modelo de sucesión. Entonces tenemos, por ejemplo, el rol específico de la invasión de especies, que en este caso serían los facilitadores principalmente de la sucesión, las especies pioneras, y cómo estas especies facilitan en ambos sistemas, que son bastante alejados, por supuesto, patrones de cambios sucesionales que son bastante convergentes. Sin embargo, este mismo artículo también muestra todos los otros patrones que son divergentes y que tienen que ver con la ecología del foro en Chile. Entonces, eso es súper interesante, ¿no? Que encuentra mecanismos que son universales, al parecer, al menos para los bosques mediterráneos acá de la costa Pacífico, pero también encuentra diferencias que tienen que ver con la historia del fuego en Chile. Estoy a punto de terminar. Otro ejemplo de esto es cuando hace estudios de comparación entre los bosques templados de Chile y los bosques tropicales, un trabajo de hecho aquí con la profesora Villagrán, eh, y lo que es interesante es que compilan una serie de distintos patrones de posicionamiento de distancia entre árboles, ¿no? Para estudiar cómo y de dónde emergen estos patrones estructurales y cómo la sucesión, en el fondo, de distintos bosques tiene que ver con esta estructuración. Y es una de las primeras proposiciones de que muchos de estos bosques, sobre todo los de la cordillera de la costa, como el caso de Huillinco y Altava y en Chiloé, son bosques que están principalmente dominados por una dinámica de clados. Y ahí entra toda una historia, ¿no? De la entendimiento de la sucesión en Chile, de la sucesión de los bosques, que tiene que ver con la dominancia de la teoría de dinámica de claros en estos bosques de la cordillera de la costa, que difieren de la dinámica propuesta en los bosques de los Andes. Desde aquí, pienso yo, estamos hablando principalmente de lo que Juan publicó en el año 70, 80, principios de los 90. Emerge toda una línea diversa, ¿no? De muchas investigaciones, interacciones, estudios demográficos, de estructuras de bosque, monitoreo y investigación de largo plazo, ¿no? Análisis biogeoquímico, estudios dendrocronológicos. Juan, de hecho, fue uno de los fundadores también de varios eh, estudios dendrocronológicos en Chile. Ya a partir del 2010, más o menos, estudios más bien de la modelación de la sucesión y incorporando en estos últimos años también en la modelación de los flujos ecosistémicos. Bueno, para cerrar, yo estoy bastante convencido que el enfoque de Juan en el disturbio y estructura de matorrales son principalmente el soporte de esta construcción de modelos jerárquicos que estoy hablando en la sucesión, y creo que desde ahí emerge una visión bien integrada del estudio de la ecología de los bosques, que de hecho nos ha hecho avanzar mucho, creo yo, en la comprensión de nuestros bosques. Y pienso que este marco sucesional jerárquico es una herramienta que es esencial para el estudio de la dinámica de la vegetación, y creo que merece mucha más de nuestra atención para seguir avanzando en la investigación que Juan está llevando adelante en Ecología en Chile. Eso, muchas gracias. Voy a tener que cambiar de lado porque tengo una tortícolis. Ahora es el otro lado. Y el mundo nos pone... Ahora, a ver, y sí puedo, pero al revés no. Gracias. Lo siento. ¿Cómo? ¿Estás haciendo? ¿Ya puedo hablar? Bueno. Ay, Dios mío. Ah, gracias. Ya, yo lo que les quiero contar tiene que ver con los trabajos de Juan en biogeoquímica y en ecología de ecosistemas, pero también quiero hacer un guiño. Esta es una petición de Olga Barbosa, que no pudo venir, que dejé esta foto aquí inicial antes de comenzar a hablar porque es una foto donde Juan está en el Congreso del Futuro. Y es como también recalcar que dentro de las muchas cosas que Juan promovió, además de la educación, estaba muy preocupado también de la divulgación y de la participación en políticas públicas. Y hay varias personas formadas por él y que no se dedican ahora a la academia o van y vienen de la academia al sector público, por ejemplo,
Es el caso de Olga o de Daniela Manusevich, que hizo su tesis de pregrado. Entonces también nos parece importante recalcar que dentro de todas las cosas que Juan promovió también tenía esta visión de que eh, hay que participar y la academia no es la única forma en la que uno puede aportar. Yo voy a continuar con el trabajo que se ha mencionado por Jefa, lo mencionó también Álvaro, y que a mí lo que me parece muy interesante de este trabajo inicial de Juan y José Martínez, que Álvaro lo mencionó un poco, yo sé que se ve súper mal, no sé si lo alcanzan a ver, pero creo que todas las personas que no hayan nacido en el hemisferio norte se darán cuenta que cuando uno ve poca vegetación, eso es vegetación de ladera norte. Y cuando uno ve mucha vegetación, estamos en la ladera sur. A mí, yo sigo tardando en ubicarme de qué lado del Ecuador. Pero hablando con Álvaro también pensamos que es muy interesante el hecho de que este patrón que es súper, que cualquiera lo ve, además es muy impresionante que en Chile es como de libro realmente, es muy diferenciado. Juan hizo eso, ¿no? Fue y lo cuantificó. Y lo cuantificó de una forma bien interesante y además aquí les pongo un niño a la ecología funcional. Porque Juan lo que hace es decir, bueno, es importante no solamente cuántas son las especies que están, ¿no? O cuánta cobertura tienen, sino el aporte en términos de la abundancia relativa de las especies. Y eso es importante porque está la visión, y ahorita en la siguiente diapositiva se los voy a poner, está la visión de que es importante identificar cuánto espacio ocupa una especie, porque eso nos habla de la energía que hay y de la materia que hay en un sistema, ¿no? Pensando desde una perspectiva biogeoquímica. Y si ustedes se fijan, Juan lo que hace es utilizar esta fórmula, que no les voy a explicar mucho, pero lo que hace sí es cuantificar la abundancia relativa de una especie en función de la abundancia en general de las que está ocupada por plantas. Y hace una razón y con eso después genera un porcentaje de similitud y con eso demuestra en su artículo en Journal of Ecology en los 70s que en realidad cuantificando y de esa forma pudo demostrar que en efecto no solamente es que sí son diferentes, pero empieza a pensar cuáles son los mecanismos que hacen esta diferencia y las consecuencias de estas diferencias. Y cuando digo que es un guiño a la ecología de comunidades moderna, es porque la gente que trabaja y tiene esta visión funcional tiene que calcular el conocido Community Weighted Mean porque tienes que saber cuál es el impacto, ¿no? Relativo de las especies. Y aquí, en los 70s, Juan divide las especies en tipo o sistema fotosintético. No es que esté midiendo la tasa fotosintética máxima, ni cuánto, ni la abertura, o sea, la capacidad estomática. No, se me olvidó cómo se dice, pero a lo que quiero decir es que, claro, está hablando como de la fisiología de las plantas y es interesante y también está hablando de las formas de vida de las plantas. Y piensen que este artículo es en el 78 y Philip Grime o sea, en el 77 publica el artículo por el cual se hace increíblemente famoso de las estrategias de vida de las plantas un año antes nada más que Juan. Juan estaba en Chile pensando en esto, ¿no? En esta convergencia con grandes ecólogos del mundo. Entonces me pareció que no solamente era interesante el hecho de que lo cuantificara, sino todas estas visiones de la ecología moderna que están en los trabajos fundacionales de Juan. Y esto que está aquí es un guiño también que me parece que es muy importante, ya lo han mencionado, ¿no? Los trabajos de Juan con Julio Gutiérrez. Juan y Julio estudiaron juntos en la universidad. Y ahí están en la inauguración de la estación de Campo Fray Jorge, porque además siguieron con muchas cosas de investigación junto. Pero este trabajo, y también quiero mencionar, Sara, que era importante publicar en español, es un trabajo muy importante que de hecho lo publican en los anales del Museo de Historia Natural. Y en esa idea de, bueno, hay que cuantificar, pues uno también se tiene que poner a pensar, pero ¿qué cuantifico, no? ¿Qué voy y mido? Entonces, era muy claro que era un efecto de la radiación solar lo que estaba determinando la diferencia en la vegetación en las laderas norte y sur. Pero ¿cómo lo cuantificaron? Y ahí se les ocurrió utilizar la radiación potencial. Y lo midieron, y si ustedes se fijan, demostraron que cuando tienes radiación potencial baja, como este que está aquí el 60, el índice de similitud es alto. Pero cuando la radiación es muy alta, el índice de similitud es bajo. Entonces es una forma además muy creativa, creo yo, ¿no? De demostrar no solamente el patrón, sino cuál es el mecanismo y la variable que puede estar explicando esta diferencia. Después me pareció muy importante también traer
esta historia pensando en las cosas que ha hecho Juan. Y esta es una foto de cuando él estuvo en los 80s en el Carey Institute, ahora que era el Institute of Ecosystem Studies, que creo que es algo muy importante en la carrera de Juan. Después de haber hecho el doctorado con Pickett, Pickett está en el AIES, él está haciendo esta estancia de investigación y solo quise poner aquí, encuentro increíblemente creativa la forma en la que está representando la relación en la cuantificación de especies. Casi, de hecho, este es un boletín del instituto y dicen, qué curiosa la forma en la que Juan representa esto, parece un relieve topográfico. Claro, las isoclinas. Y aquí quiero resaltar en la reseña que hicieron en el boletín de este instituto, una idea que también me parece que Fernanda y Álvaro han traído a la mesa, y es que Juan está pensando siempre en muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Eso es lo que lo hace increíblemente fantástico y por eso lo extrañamos tanto. Está diciendo, él estaba trabajando en unas comunidades de pastos que habían sido, tenían patrones de perturbación distintos y estaba estudiando estos pastos y quería ver qué especies invadían y cuáles estaban colonizando. Pero fíjate, eso era lo que le estaba midiendo. Eso era como, ese fue su trabajo y de hecho lo publicó. Pero dice, estoy dándome cuenta de que cuando están cerca de los árboles, incrementa el tipo de especies que se están estableciendo porque hay una percha, porque hay dispersión. Entonces, ¿no? Esta cosa de las interacciones, este efecto de las interacciones en la dinámica de la comunidad, es algo que observa, ¿no? Esta beta hipernaturalista, pero que no estaba cuantificando. Y lo segundo que quería recalcar es que por supuesto ya está pensando en los nutrientes, a pesar de que todavía no está trabajando mucho en nutrientes. Por supuesto, ya sabía que los nutrientes eran importantes y dice que va a regresar, ¿no? El próximo verano, porque va entonces a medir los nutrientes y ver el rol que tienen. Entonces, eso está, descubrir esta persona que tiene todos estos factores siempre ahí, siempre uniéndolos, ¿no? En términos de explicar patrones, lo encontré como muy interesante. Y aquí quiero presentarles un trabajo que hizo con Cecilia Pérez, también en la revista chilena de Historia Natural. Una pena que ya no se pueda publicar en español en esa revista. Y es la importancia, miren lo que él dice aquí, ¿no? Dada la importancia de los bosques de coníferas como recurso natural, es importante comprender el ciclaje de nutrientes para sustentar planes de uso. O sea, no solamente, ¿no? Sus preguntas tienen estos dejos de investigación, bueno, no dejos, tienen objetivos e hipótesis totalmente científicas y académicas, sino también está pensando siempre en la conservación y siempre en la dinámica. Y hace este estudio con Cecilia Pérez y Martín Carmona, creo que hicieron toda una línea de investigación sobre composición, inclusive Juan Carlos Aravena también participó mucho a entender la dinámica de los nutrientes en el suelo. Y hacen el primer experimento de descomposición. Yo he estado haciendo revisiones y si alguien encuentra uno anterior, me encantaría verlo. Y si ustedes se fijan, ponen varias especies a descomponer y están viendo, siempre en esta comparación regional, también están comparando con los bosques del hemisferio norte, las coníferas contra las especies de hoja grande, y empiezan a cuantificar cómo se comportan, ¿no? ¿Por qué son diferentes o no y cuándo son diferentes las especies? Pero porque son conscientes, Juan está muy claro del efecto y la importancia de los nutrientes. Pero aquí es donde aquí yo le decía a Juan, ay Juan, pero ¿por qué empezaste a trabajar con nutrientes? Me acuerdo de decirle, medio cuántico el salto, ¿no? Y me decía, cuántico nada. Muy claro él de que no había sido cuántico. Aquí, en la discusión, cierran diciendo que les llama mucho la atención, miden la fisicoquímica del suelo muy bien y se dan cuenta de que la capacidad de intercambio catiónico y de la saturación de bases de estos suelos es muy alta. Y es muy alta dadas las condiciones de lluvia que hay, ¿no? Dado que llueve tanto, porque esto es un estudio en el sur de Chile, en Chiloé, es como, ¿por qué está esta condición cuando llueve tanto? Debería estar mucho menos, la capacidad de intercambio catiónico debe ser muy distinta a la que es. Entonces aquí dejan esta frase que dice, bueno, algo hay, aquí hay un mecanismo de retención de nutrientes y piensan en la estructura de las raíces. Y Juan siempre también pensó, y en un guiño a dar, de la estructura de raíces de los bosques y cómo son como bosques epífitos que están creciendo y regenerando constantemente sobre legados biológicos. Y bueno, aquí viene
uno de los trabajos, me parece, más importantes, en donde Juan, nuevamente en el Carey Institute, empieza a colaborar con Lars Hedin, y se dan cuenta y escriben este trabajo, que es muy importante, porque lo que hacen es demostrar que el ciclo de carbón del nitrógeno, como lo conocíamos, tenía algunos problemas conceptuales. Y básicamente creo que se resume en esta gráfica que está aquí. Si ustedes ven, esto es el nitrógeno que se mide en el agua de un bosque, ¿no? De los arroyos de los bosques uno puede ir y medir como si fuera la sangre de uno y saber cómo está la salud. Y ustedes se fijan, los valores de nitrato de amonio son muy bajos. O sea, los de nitrato casi no existen. Si ustedes ven, no se nota una línea. Esto fue increíblemente sorprendente porque para el hemisferio norte los valores de nitrato son esos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué el nitrógeno inorgánico disuelto no es común en los bosques de Chile? ¿Qué patrones son los que lo están reteniendo? Y de lo que se dan cuenta es de que el hecho de que los bosques del hemisferio norte han estado crónicamente expuestos a incrementos de nitrógeno por la depositación en las lluvias, por la industrialización o por el nitrógeno que se utiliza en el Midwest y que se transporta en la lluvia y llega a la costa este, se dieron cuenta de que mucha de la descripción del ciclo, no mucha, la descripción del ciclo de nitrógeno estaba basada en sitios contaminados históricamente y por lo tanto, eh, por eso tenían tanto nitrógeno mineralizado, o tienen de hecho, en el agua. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que el ciclo de nitrógeno de los sitios aislados como el sur de Chile es el ciclo de nitrógeno original, porque no está contaminado crónicamente. Entonces, imagínense la implicación de ese descubrimiento y de entender además la importancia de la lluvia como un factor no solamente de un recurso agua, sino de recursos nutrientes. Y ahí quiero ya ir cerrando porque Juan sigue colaborando con la gente de la Universidad de La Serena, principalmente con Julio, pero está Fray Jorge como un sitio de estudio de largo plazo, y trabajan con estos bosques que creo que es bien importante decirlo, estos bosques costeros, estos fragmentos, en donde empiezan a trabajar y se empiezan a dar cuenta de la dinámica de la neblina. Y no sé si alcanzan a ver, pero aquí hay un montón de personas, o sea, hay varias personas que están aquí que ahora colaboraron en sus inicios con Juan y tienen carreras académicas, no solamente en Chile, mi amiga Ike, que trabaja en México, y la colaboración nuevamente con Clive Jones o Cathy Weathers del IES, ¿no? Este vínculo de Juan con este instituto que lo que hacía era traer ideas también a Chile y traer ideas e infraestructura, me parece a mí. Y con esto voy a cerrar, porque creo que de las grandes cosas que hay que reconocerle a Juan es esa capacidad de visión de futuro en términos de infraestructura y de generosidad. Juan tiene la posibilidad de traerse unos equipos a Chile con lo que se puede medir nitrógeno y carbono, el cromatógrafo de gases con los que se puede medir la fijación de nitrógeno. Todos estos estudios existen porque estos aparatos estaban en Chile y se pueden hacer acá. Y funda el laboratorio de bioquímica que está en la Católica, que ahora, bueno, se llama la BASI y que ahora está a cargo, lo dirige principalmente Claudio de la Torre, pero es gracias a que Juan pensó y tuvo esa visión y ahora está ese laboratorio en la Católica. Igual con la visión que tuvo para juntar y hablar con colegas y decidir comprar el terreno que ahora que está en la senda Darwin y cómo esa estación biológica ha generado no sé cuántas tesis de doctorado, de pregrado y tantos estudios. Y es ahí un legado de Juan. Y finalmente, bueno, él dice que ese trabajo, espero que estés de acuerdo, Juan, conmigo, que es de los más importantes, ¿no? Que hizo en su vida. Y, por supuesto, él escribió un artículo en los 90 donde decía que era muy importante tener una visión de investigación de largo plazo, porque es la única forma de entender patrones de largo plazo y la dinámica real de los ecosistemas. Así que cierro nada más con esta idea, porque me parece muy conmovedora de parte de Juan. En los 80 dice, ¿no?, que cualquier, cualquier investigación que se haga, a pesar de todos los problemas que estaban teniendo para hacer el estudio, cualquier información o esta información va a ser muy importante para cualquier intento de conservar o de manejar estos bosques, de estos parches de bosque maduro que fue encontrando en las islas de Chiloé y que vio que eran menos comunes en las tierras bajas que en las tierras altas. Incluso esa investigación siempre tiene esa visión de conservación y de que hay que dejarle a las futuras generaciones. Así que eso es lo que les quería compartir.
Hola Marcela. Estamos bien, ¿verdad? ¿Se escucha? ¿O se prende? Sí. Estaba bien. Pues. Sí, pero que tapaba la pantalla. Ah, perdón, perdón. No, no. Ya. Y yo. Vale. Hola, buenas tardes. Vamos a ver si esto funciona. Funciona perfecto. Y se ve bien ya. Aprovechando este feliz reconocimiento, quiero recordar los avatares de cerca de 45 años de amistad con mi colega Juan Armesto, con quien hemos recorrido de norte a sur el territorio y hemos logrado incursionar en forma pionera en el campo de la biogeografía de diversos ecosistemas chilenos. Ahí está. Conocí a Juan Armesto y a Mary Callen en 1978, de regreso de mi doctorado en Alemania, cuando los tres convergimos en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y nos constituimos como el ala naturalista del grupo de botánica del Departamento de Biología. Vivíamos en plena dictadura militar. La situación en la Facultad de Ciencias era extremadamente precaria, en personal, en infraestructura. No teníamos laboratorios. Los saberes en botánica estaban en pañales y la ecología prácticamente no existía. Frente a estas carencias, buscamos en la naturaleza nuestro laboratorio y aprovechamos nuestros ímpetus juveniles para encarar la flora del más agresivo, el menos explorado y el más diverso de nuestros ecosistemas, la cordillera de los Andes. En muy pocos años coleccionamos y determinamos la flora, muy poco conocida a esa fecha, y muestreamos la vegetación en transectos altitudinales desde Arica a Chile Central Sur. En algunas publicaciones de esa década de los 80, abordamos varios problemas básicos de la biogeografía andina, principalmente sobre la base de análisis de similitud florística y examen comparativo de la composición, cobertura, rango de distribución y riqueza de la flora vascular. Para nuestro embrionario grupo de botánica, creo que esta primera experiencia directa en el ecosistema andino ha sido fundamental para aquilatar los monumentales efectos que tiene la presencia de la cordillera, que rige casi todos los aspectos del clima y de la biogeografía de nuestro territorio. Después, con algunos de los estudiantes que nos acompañaron, y ya separadas nuestras líneas de investigación con Juan y Mary, continuamos profundizando en esta experiencia andina en campos muy distintos, como biología de la reproducción, ecología, interacciones bióticas, sistemática molecular, paleoclimatología cuaternaria, paleobotánica, etnobotánica, etc. Por ejemplo, en etnobotánica, con Juan, aprovechamos nuestra experiencia andina en el Loa Superior y temprano en los 80 iniciamos una muy fructífera alianza interdisciplinaria en la comunidad de Toconce, con los arqueólogos Victoria Castro y Carlos Aldunate. En los 90 desarrollamos la línea etnobotánica con Victoria Castro y ampliamos la consulta etnográfica a todo el altiplano del norte grande de Chile, con la colaboración de antropólogos, lingüistas y botánicos. Paralelamente, incursionamos en etnobotánica mapuche en nuestros bosques del sur de Chile. En su último libro con Alicia Hoffman, Juan vuelve a explorar
un aspecto de la botánica económica en conexión ahora con la educación de los niños. En su tesis de licenciatura en 1977 y sus publicaciones con Martínez en el 80, Juan realiza análisis de vegetación en un gradiente ambiental de bosques esclerófilos cercanos a Zapallar, bajo la guía del profesor Humberto Maturana. Cuando nos conocimos con Juan en el 78, compartimos nuestro interés por el bosque esclerófilo de Chile Central y creo ser la culpable de haberlo contagiado con mi fascinación por los bosques de olivillo y de petrilla, aislados en quebradas costeras por sus relaciones con los relictos de neblina del norte chico. A principios de los 80, en interacción con Alejandro Troncoso y Mélica, habíamos presentado las disyunciones de la flora relicta y habíamos postulado una hipótesis de continuidad de la comunidad en Chile Central Norte durante los lapsos de mayor humedad del clima glacial. Ese mismo año examinamos con Juan las relaciones de similitud florística de los relictos con el bosque valdiviano costero. Con mi entonces tesista de licenciatura Cecilia Pérez y otros botánicos, documentamos la diversidad de distribución de la flora y la estructura de la vegetación de los relictos del norte chico, todos ellos, y quebradas en Chile Central, el Tigre, Cadillo, en Zapallar, Córdoba, en el Tao, el Roble, en Pichilemu. Durante los 80 continuamos con el muestreo de los bosques de olivillo de la cordillera de la costa de Chile, central-sur, Nahuelbuta, Sarao, también en la isla Mocha. En 1986 proyectamos con Ricardo Leiva prospectamos el territorio del sur del olivillo y las mirtáceas dominantes en el archipiélago de Guapirquilam. En 1987 el archipiélago Esmeralda y también ese año la remota isla Oahu. Bueno, ya en los 2000 con Juan y otros autores volvimos al enigma de los relictos, considerando ahora las disyunciones de las briófitas y las nuevas evidencias procedentes de dos tesis de posgrado, la de Mariela Núñez sobre la diversidad genética de las poblaciones de olivillo, liderada por Juan, y la de Cecilia Pérez sobre la relación clima-suelo y las interacciones entre las características químicas edáficas y el contenido de nutrientes del follaje. Bueno, esto ha avanzado, pero no tiene mayor interés seguir hablando de los nuevos aportes después de este trabajo. Más tarde volvimos con Juan a recorrer las quebradas zapallarinas, ahora con ocasión de la edición ilustrada y ampliada de la flora de Zapallar, un manuscrito inédito que nos dejó Federico Yojo en 1925. Ha sido muy provechosa este libro y esta experiencia en Zapallar, en las excursiones anuales de los cursos, por ejemplo, de botánica de campo a Zapallar, o los cursos de evolución, en que todos los años vamos a Fray Jorge de la costa semidesértica. Sin duda alguna, el archipiélago de Chiloé es el territorio más importante que hemos explorado en conjunto con Juan, y es el espacio en que hemos articulado nuestras investigaciones en bosques templados lluviosos de Chile. Durante casi todos los veranos de la década del 80, organizamos exploraciones botánicas en la Isla Grande y en las islas y archipiélagos adyacentes. La idea era reconocer la flora, muestrear la vegetación en un transecto este-oeste y registrar eventuales depósitos para análisis de polen. Original. La investigación se ha centrado en el Parque Nacional Chiloé. Me gustaría mostrar la anterior. Ahí es. En el Parque Nacional Chiloé. Creado recién en 1982. El área de conservación más extensa
de la cordillera de la costa, llamada Piuchué, y la única que mantiene en forma relativamente prístina los tipos forestales representativos de los bosques templados lluviosos de la cordillera de la costa de Chile. Además, en las cimas montañosas se desarrolla un complejo mosaico vegetacional aislado que incluye bosques subantárticos, tundras magallánicas, alerzales, cipresales, tepuales. Entre 1982 y 1985, mientras Juan realizaba su estudio de doctorado en Estados Unidos, prospectamos la Isla Grande y las islas aledañas. Y en 1983 y 1984 muestreamos la flora y vegetación de ambas laderas de la cordillera de Piuché, con la colaboración de Inés Mesa y Germán Núñez del Museo Nacional, los estudiantes de la facultad, Álvaro Valenzuela, Alejandro Segura, Gonzalo Benavides, Cecilia Pérez y nuestros guías chilotes. Cuando Juan regresó a Chile en Chiloé, se incorporó por primera vez en 1985 a nuestras expediciones chilotas, orientada en esta ocasión al muestreo de la flora y vegetación de los archipiélagos Shaolines y Desertores, y de un gradiente andino cercano a Chaitén, en Chiloé continental. En 1988 recorrimos nuevamente la cordillera de Piuché, ahora con Juan y algunos de sus estudiantes, además de su hijo, Sebastián Ernesto. Con la recuperación de la democracia en Chile en los 90, hay un renovado impulso en el desarrollo del grupo de botánica y de la facultad. Gran parte de las contribuciones científicas de Juan y las mías en esa década de los 90 se basan en las investigaciones en Chiloé. Entre 1991 y 2004, en el marco del programa de posgrado en Ciencias Biológicas, Convención en Botánica, creado en 1984, obtienen su grado de magíster o de doctorado bajo la dirección de Juan o la mía, una serie de estudiantes en diversas materias de la ecología vegetal o en reconstrucción paleoecológica de la vegetación. Varios de ellos son actualmente investigadores activos en estos temas en diversas universidades nacionales. También en los 90, los integrantes del grupo de botánica y sus estudiantes organizan o participan en una serie de talleres internacionales u otros encuentros con distintos enfoques interdisciplinarios. Por ejemplo, en las relaciones interhemisféricas de la investigación, en la importancia de las relaciones interhemisféricas de la investigación del cambio climático global, como está celebrada en Serena y organizada por Fuentes, Mooney y Kronberg. También en un taller realizado en las termas de Chillán, organizado por Juan Armesto, participan investigadores de distintas disciplinas ambientales, como hidrobiología, edafología, ciclo de nutrientes, estaba Bárbara Ruth allí, o interacciones bióticas, estaba Mary Wilson, además de los estudiantes de posgrado del grupo de botánica, que están ahí todos abajo, Sabah, Smith, Casase, Pidiela. Arriba está Cecilia. Bueno, no alcanzo a ver. Otro ejemplo, en el segundo congreso de Southern Connection, organizado por Mary Calin, participan ilustres taxónomos argentinos. Ahí está Elías de la Sota, también Gabriela Hessel, autora del libro sobre las hepáticas de Chiloé, además de estudiantes de posgrado del grupo de botánica. También ahí está Sebastián Hermeto. Bueno, por mi parte,
La importancia de la interdisciplina en la investigación paleoclimática quedó manifiesta en la amplia acogida y concurrencia de los 3 talleres internacionales sobre cuaternario de Chile y Sudamérica que organicé en esa década. Por ejemplo, en el primero realizado en la Facultad de Ciencias, en 1993, participaron alrededor de 150 especialistas de 14 países del hemisferio norte y Sudamérica, y todos los estudiantes de posgrado del grupo de botánica de ese entonces, con sus contribuciones. Para la excursión asociada al evento se editó una guía bilingüe de los geocitos glaciales clásicos del sur de Chile, relatada en el terreno por los propios investigadores que los describieron. En un volumen de la revista chilena de Historia Natural del 94 se publican los trabajos relevantes presentados en este evento. En el 96 y 97 se celebraron 2 talleres similares, uno en Canela, Brasil, y otro en Olmué, precisamente en esta misma hostería, El Copihue. Ya en los 2000, con Juan, ya yo jubilada y él en la Católica, hemos revisado juntos el desarrollo más reciente en nuestro campo de interés común, que es la biogeografía glacial de la cordillera de la Costa. Por ejemplo, en nuestra última contribución conjunta con Anita Barzúa, hemos examinado evidencias paleobotánicas procedentes de más de 30 nuevos geositios intermareales con poblaciones de grandes troncos fósiles y su conexión con estudios filogeográficos recientes. Sin embargo, la articulación más relevante de nuestros dominios de investigación con Juan se ha dado en nuestro intento de plasmar en la docencia nuestra experiencia histórico-biogeográfica en Chile, en el curso bianual de Biogeografía de Chile, que venimos co-coordinando desde 1986. Hemos contado con la relevante contribución de notables maestros que nos han acompañado desde los inicios, como Patricio Aceituno en climatología, Constantino Odosis en geología, Carlos Medina en sistemática molecular. También de distinguidos colegas y de varios de nuestros antiguos tesistas que ahora ocupan cargos académicos en distintas universidades nacionales. Creo que este curso ha sido una instancia de reflexión para varias generaciones de jóvenes de distintas universidades chilenas en el campo de las ciencias naturales históricas, tanto profesionales como estudiantes de distintas carreras, distintos grados, muchos de ellos nuestros propios estudiantes. Ahí no quiere seguir. La batería se está agotando. Bueno, estoy terminando. Me quedan 2 diapos. Ahí debiera seguir. Bueno, a ver si quiere seguir, no quiere seguir. Me queda una, no quiere. Aquí. Gracias. Gracias. Ya estamos terminando. Reconocidos profesores han participado en los foros de cierre del curso, donde intentamos situar la biogeografía en el complejo dominio interdisciplinario al cual pertenece, destacando su rol en el contexto cultural y en la educación y cuidado de la biodiversidad de nuestro país. Termino entonces con esto. Quiero terminar contando que mi diálogo académico con Juan ha tenido muchos giros. Desde las larguísimas conversaciones que sosteníamos con Ignacio Fuenzalida durante el año 78 y 79 cuando nos conocimos. Coincidimos por primera vez en la Facultad de Ciencias y nos preguntábamos qué es una relación ecológica, qué significado biológico tiene el concepto de comunidad, muchas veces en debate, porque a Juan no le gustaban las asociaciones florísticas, y a mí sí me gustaban. Después de una larga vuelta, han retornado estas pretenciosas preguntas juveniles, pero ahora como reflexión docente.
en torno al desarrollo histórico del pensamiento naturalista, precisamente con los integrantes del Laboratorio de Biología del Conocer, los descendientes del antiguo espacio del profesor Humberto Maturana, quien guiara la tesis de licenciatura de Juan Arnés. Voy a aprovechar una de tus diapositivas, Carola. Esa. Para que le hagan la entrega, para que le hagan la entrega del premio. Y ahora, Pablo, bueno, y ahora Pablo Marquet, el premio Patricio Sánchez, le va a hacer entrega a Sebastián Ernesto el premio Patricio Sánchez 2022. Ahí está tu premio, Juanito. Aquí, Juanito. Lo apreciaré mucho cuando lo veo. Gracias a todos ustedes y a todos los que nos han acompañado durante tantos años en este viaje por miles de lugares. Voy a llevar el computador. Esta se ofreció. ¿Ahora qué? Sí, te ayuda. El pajarito que vuela. ¿Y esto qué es? Dando una bandurria. Una bandurria. Pancho mandó una bandurria. Todo bien. Gracias por todo. Y por haber estado aquí. Felicitaciones, Juan. Muchas felicitaciones, Juan. Juan. Felicidades. Muchas felicidades, Juan. Bravo, Juan. Juan. Un abrazo, Marce, Felicitaciones. Juan. Ana, Marce, abrazos. Felicidades. Un abrazo, Marce. Un abrazo, Juan. Gracias, gracias. Espero que se haya entendido algo. ¿Por qué no lo haces? Muy bien, se entendió todo. Entendió todo. Estamos chileando. Decidió. Ahora el brindis. Con pico sabor. Con No me vino, veo. por Juan. Con vino de la Serena. No, con vino de que conserva el bosque. Acuérdate. La Olga. La Olga. Ah, Voy a... Dice, chuta, está reflexionando, Olga. ya. Voy a prender la lupa. A todos lados. Aquí voy a prender la lupa que se acuerde de mi cara, que no nos hemos visto hace un rato. Mira, Juan. Mira, ahí Juan. está Salud por ti. está con un dedo. Felicidades. Ahí, mira. ¿Esa es la Olga? Sí.
O Sí, esos son pues mis soy lentes, yo. esos son los míos. Ahí. Marce, te da un vasito de agua ahí, Marce. Sí. Ahí. Ahí sí, pues. Ahí puedes ver. ¿Lo viste? Ahora lo veo toitito. Y mira ya, mira los que están ahí. Ahí está el Seba. Olga se mueve. Y acá, La Wally. Wally, la Andrea Troncoso, la Olga, Aníbal, el Pancho Esqueo, la María José Martínez, la Pancha Boer, el Javier Yaya, la Carmen Soto está ahí, la Claudia Hernández por aquí, el Toño Maldonado también está, pero no se ve, la el Maru, Toño no se ve. la-